A continuación, Panorama. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Panorama, política interna y asuntos internacionales abordados por especialistas, jefes de misiones diplomáticas, organismos internacionales y expertos en temas de la comunicación política nacional e internacional. Con la conducción del doctor Edgar Jaramillo. En las democracias modernas, la opinión pública tiene un valor muy especial, no solo para quienes ejercen autoridad, para los gobiernos, sino también para la ciudadanía, porque les permite conocer qué están pensando los ciudadanos respecto de sus problemas, de cómo funciona el gobierno y de las posibilidades de encaminar algunas aspiraciones ciudadanas para que sean receptadas por las autoridades. En ese sentido, las encuestas de opinión tienen un valor imponderable porque nos permiten conocer las tendencias, qué está pensando la ciudadanía, ¿no? De qué manera pretende solucionar, cuáles son sus expectativas, y por eso es importante el trabajo que viene desarrollando Clip Report, que ahora nos trae información bastante fresca. Tiene una encuesta del mes de mayo, esta es reciente, y está con nosotros Francis Romero, quien pues es su director y con quien queremos conversar para que nos dé a conocer qué está pensando la ciudadanía, cuáles son los principales problemas que tenemos. Pero antes de esta pregunta, quisiéramos conocer cuál es la ficha técnica del último trabajo. Bienvenido, Francis. Doctor, muchas gracias por la invitación. Y como usted mencionó, nada es más hermoso que conocer la verdad. Eso dijo Cicerón. Los resultados que vamos a presentar a continuación corresponden a una encuesta que realizamos entre el 27 y 28 de abril, a un total de 760 personas. La muestra es aleatoria, el tipo de muestreo es aleatorio simple. Las encuestas las realizamos en casa, tienen una representatividad estadística del 95% y un margen de error del más-menos 3%. El grupo objetivo evaluado eran hombres y mujeres mayores de 18 años residentes de las ciudades de Quito y Guayaquil. Bueno, tenemos ya la ficha técnica, los márgenes de error y la credibilidad que siempre nos ofrece Clip. ¿Cuáles son los principales problemas que preocupan a los ciudadanos en los últimos tiempos? Exactamente a fines de abril de este año. A ver, nosotros hemos hecho una serie de preguntas para evaluar cuál es el sentimiento, cómo se sienten los ecuatorianos en diferentes aspectos. Empecemos con lo básico, ¿no? ¿Cómo se sienten con la situación actual del país? Tenemos que el 66% de ecuatorianos menciona que su estado de ánimo es negativo, contra un 34% que menciona que es positivo, que se divide y se desglosa de la siguiente manera, doctor. 35% se siente inseguro, un 14% desconfiado, un 12% angustiado, un 6% pesimista. Sumadas todas estas menciones negativas, tenemos el 66%. ¿Contra qué? Contra un 12% que está optimista, un 11% señala estar esperanzado, un 6% confiado y un 4% adicional seguro, es decir, 33%. Sumado, vemos que hay un gran déficit con relación a las menciones negativas. ¿Cuál es el principal problema que tiene el Ecuador en estos momentos? El 24% de los entrevistados mencionó el desempleo, el 23% mencionó la corrupción, el 20% la mala situación económica. Adicionalmente tenemos otros problemas como la delincuencia e inseguridad para el 18% y un 5% mencionó el tráfico o consumo de drogas. En este mes vemos que ha habido un cambio.
Si bien prevalecen todavía los problemas económicos como el desempleo o la mala situación, como los de mayor importancia, la corrupción en este momento es del 24%. Es el problema que ha venido creciendo mes a mes. Y la delincuencia y la inseguridad sigue siendo para los ecuatorianos el cuarto problema en orden de importancia. Nosotros en la encuesta que realizamos quisimos incluir un tema que es muy importante. ¿Cuánto aportamos nosotros como ecuatorianos para el desarrollo del país? Y preguntamos, sus actividades laborales, ¿cuánto aportan para el desarrollo del país? El 38% nos dijo que poco. Un 30% dijo que el trabajo es suficiente para el desarrollo del país. Un 21% mencionó que mucho y apenas un 12% mencionó que nada. Profundizamos en este requerimiento y preguntamos, ¿usted cree que puede hacer más para que el Ecuador salga adelante? El 78% de ecuatorianos dice que sí. Es decir, somos un diamante al cual hay que pulir. Tenemos que sacar todas las actitudes positivas que tienen los ecuatorianos para apoyar al desarrollo del país. Las cifras que nos acaba de dar el licenciado Francis Romero son de carácter nacional. Yo le quisiera preguntar al respecto, esta visión un tanto pesimista de la ciudadanía, ¿es igual en Quito que en Guayaquil o qué diferencias podemos detectar? A ver, en el mes de mayo, que es lo que estamos presentando los resultados, vemos que hay una diferencia en la percepción que se tiene del país con relación a la percepción que se tiene de la situación de la ciudad. ¿Por qué? Porque cuando preguntamos sobre la ciudad, es decir, cómo se sienten ahora que van a haber nuevas autoridades y principalmente con el alcalde electo Jorge Yunda, el 71% de los quiteños mencionó respuestas positivas, desglosadas de positivas, la siguiente manera. ¿En qué sentido? El 38% se siente optimista, un 20% se siente esperanzado, un 8% se siente confiado y un 5% se siente seguro. Sumadas estas posiciones positivas, tenemos el 71%. Vemos que es totalmente contrario con relación a la percepción que tienen de la situación del país. ¿Contra qué? Un 30% que señala temas negativos, en donde sobresalen con un 15% la inseguridad, un 6% la desconfianza, un 4% el pesimismo y un 3% menciona estar angustiado. Es decir, hay un contraste entre lo que piensan respecto de la ciudad en relación con lo que ocurre en el país. Así es. Y ahora en Guayaquil, ¿cómo están esos datos? Pasa casi exactamente lo mismo que pasa en Quito. En Guayaquil o en Quito y en las principales ciudades, el cambio de las autoridades que manejan los diferentes cantones ha generado optimismo entre los entrevistados. En Guayaquil, cómo se sienten con la nueva alcaldesa electa, el 75% mencionó temas positivos, divididos de la siguiente manera: 35% está optimista, 18% seguro, 11% confiado y 10% esperanzado, contra un 25% que mencionó cosas negativas. 10% está inseguro, 6% desconfiado, 5% angustiado y 4% pesimista. Vemos que hay una diferencia importante, en Quito el 70%, en Guayaquil 75%, pero con relación al país vemos que es totalmente diferente. El optimismo, la generación de que van a venir mejores días para las ciudades se ve evidenciado en los resultados de la encuesta que nosotros acabamos de hacer. Ahora tenemos unos datos que pueden marcar ciertas tendencias. ¿Qué factores podrían ser los determinantes para influir de esta manera en la reacción ciudadana frente al futuro del país y de las ciudades principales? Ok, con relación al país, obviamente es las medidas que tome el gobierno para de alguna manera mejorar la calidad de vida en cuanto a la situación económica de los ecuatorianos. Con relación a las ciudades, esto es diferente. Como es mucho más cercano, tenemos problemas mucho más del día a día. ¿Como cuáles? En Quito y en Guayaquil el principal problema ya no es la parte económica, ya no es el bolsillo. El principal problema que tiene Quito y que tiene Guayaquil es
la inseguridad y la delincuencia. Ese es el principal temor que tienen tanto los quiteños como los guayaquileños o los ecuatorianos en general. Después tenemos otros temas como el desempleo, ya problemas puntuales de la ciudad, la recolección de basura, la falta de obra o el tráfico. Pero vemos que las medidas que se tienen que tomar a nivel nacional para cambiar la percepción negativa que se tiene del país son diferentes a las medidas que se tienen que tomar en la parte local, en la parte de la ciudad. Entonces los alcaldes tienen ciertos objetivos que van a tener que cumplir. Obviamente, y es de conocimiento público, que el manejo de la delincuencia y de la inseguridad no es competencia de las alcaldías. Sin embargo, muchos de los que van a ocupar las alcaldías ofrecieron en su plan de campaña. Y este es un problema real que se vive en las ciudades, a los cuales vemos, de acuerdo a los resultados que hemos tenido, la ciudadanía demanda que tomen acción en estos temas tan importantes para el convivir de los quiteños y de los guayaquileños. Resulta interesante pensar en estas diferencias que a la vez son desconcertantes, ¿no? Y que no tienen relación con algunos de los temas que están dominando en lo que solemos denominar como opinión pública. La preocupación, por ejemplo, entre Quito y Guayaquil es diferente en cuanto se refiere a la seguridad, que sí es de alguna manera competencia de las municipalidades, por cuanto en el caso de Quito incluso se paga una tasa por seguridad, de suerte que el municipio está obligado a cumplir con esta tarea fundamental, cosa que no es igual en el caso de Guayaquil. Así es. Estas son diferencias. Pero volvamos a un tema. En opinión pública, en el manejo de los medios de comunicación y lo que ocurre en redes, hay algunos temas que son tendencias, que son dominantes, y uno de ellos es el tema de la corrupción. Pero en estas investigaciones no aparecen como los temas dominantes. ¿A qué obedece esto? Así es. ¿Por qué? En el día a día, en lo que tiene que vivir el ecuatoriano, van a prevalecer siempre los problemas que tienen que ver con la generación de dinero. ¿Ok? ¿Para qué? Para cumplir con su calidad de vida. Todos queremos mejorar la calidad de vida. Los problemas de corrupción en los últimos años ha venido siendo un problema recurrente que crece y baja, dependiendo de qué, como usted mencionó, de la comunicación que se hace a través de los medios de comunicación. Vemos claramente que el problema de la corrupción es un problema que está enraizado entre los principales problemas del Ecuador, que en ciertos momentos sube y en ciertos momentos baja. Obviamente baja de acuerdo con la importancia o con la atención que le den las diferentes autoridades. En los últimos meses hemos visto que han habido casi a diario la aparición de nuevos casos de corrupción. Esto hace que obviamente cuando se les pregunte a los entrevistados cuál es el principal problema, el 24% de los entrevistados nos diga es la corrupción. Sin embargo, como el principal problema que tiene el Ecuador, vemos que para la mayoría de los ecuatorianos son los económicos. Son la falta de empleo, la crítica situación económica del país, el alto costo de la vida. Y obviamente la delincuencia y la inseguridad. Y tan grave es la delincuencia y la inseguridad que nosotros en esta encuesta hemos hecho todo un capítulo relacionado con la delincuencia y la inseguridad. ¿Por qué? Porque nosotros cuando hacemos los análisis vemos que una cosa es la percepción que se tiene de la situación del país y otra la percepción que se tiene de la situación local. Cuando se habla de la parte local sobresale, como mencioné, los problemas de inseguridad y delincuencia. Imagínese, doctor, que cuando nosotros les preguntamos ¿qué tan segura es la ciudad en la que vive? Apenas el 14% dice que es segura. El 14%, es decir, el 86% dice que es insegura o neutra, 59% totalmente insegura y un 27% dice que es neutra. Pero nosotros no nos quedamos solo en la percepción que se tiene de la inseguridad o de la delincuencia. Les preguntamos a los ecuatorianos si alguna vez en el entorno familiar cercano, que es la pareja o los hijos, han sido objetos de
Imagínense que el 77% de los entrevistados nos mencionó que alguna vez en la vida él, su pareja o sus hijos han sido asaltados en la calle. Un 38% ha sufrido robo en el domicilio o en el negocio. Un 33% nos mencionó robo en el vehículo. Tenemos un 9% secuestros express, un 11% extorsión telefónica y un 8% mencionó la muerte de un familiar. Bueno, estos datos que reflejan la inseguridad. Estos son datos reales. No, pero son alarmantes. Son alarmantes. Prácticamente 3/4 partes de la población ha sufrido o ha soportado un hecho delictivo de diferente naturaleza. Así es. Lo cual debería preocupar a las autoridades. Y es más grave cuando le decimos, hablemos solo del último año. En el último año usted ha sido víctima o objeto de algún delito. El 73% dice que sí. ¿Y de qué tipo de delito fue el que pasó en el último año? 68% menciona asalto en la calle. ¿Qué quiere decir eso? Lo que le roban el teléfono, lo que le roban la billetera, lo que le jalan el... Esto es lo que se está viviendo todos los días en el Ecuador. Imagínense que le preguntamos, ¿hace cuánto tiempo fue? 27% en los últimos 3 meses, 26% en los últimos 6 meses, 24% en los últimos 12 meses. Sí, son datos muy recientes. O sea, ¿no? es todos los días. Y van creciendo estos porcentajes de inseguridad. Y están creciendo. Porque hay que hacer un análisis de lo que pasó alguna vez con lo que ha pasado y tenemos mayor dato estadístico en el último año. Imagínense que nosotros queríamos entender un poquito a qué hora, en dónde, cómo, y preguntamos. Principalmente los secuestros se hacen en la mañana 31%, en la noche 29%, en la tarde 21%, todo el día. ¿En qué zona de la ciudad? Vemos que principalmente se hacen en las zonas tanto Esto se en Quito refiere como a la Guayaquil. ciudad de Quito. Tanto en Quito como Guayaquil fue en el sur. Luego tenemos en el norte y después en el centro. La víctima que sufrió este delito estaba sola o acompañada. En el 67% de los casos estuvo sola. Entonces esto es un consejo que no hay que andar. Quizá ese es el único indicador que permite alertar o para que la ciudadanía tome en cuenta, ¿no? Sí. Porque lo otro, respecto de las horas, de las zonas, prácticamente es en todo lado, todo el día y en todas las zonas. En todo lugar. Sí. Pero en cuanto a esto de que si va acompañado, una persona está menos expuesta a sufrir un hecho delictivo. Así es, doctor. Y les consultamos si es que cuando sufrieron el delito les golpearon. Afortunadamente el 78% dice que no, simplemente les robaron. Sí, el 22%. ¿Cuántas personas cometieron el delito? 54% de los entrevistados mencionaron entre 2 y 3, que es la mayoría, vemos que van en pareja o en trío. Una persona, el 27% de los casos. ¿Qué tipo de arma utilizaron? Hay una diferencia entre Quito y Guayaquil. En Quito principalmente utilizan el cuchillo y después la pistola. En Guayaquil, la pistola. Es mayoritariamente el uso de la arma. Pero luego tenemos ese dato para Guayaquil. Francis, permíteme que nos saltemos un poquito de esto. En los últimos días ha habido 2 hechos dominantes respecto de los cuales ustedes han investigado para saber qué piensa la ciudadanía. Me estoy refiriendo al caso Assange. ¿Qué está pensando la ciudadanía respecto de la actitud, la decisión que adoptó el gobierno ecuatoriano de entregarle a la policía inglesa a Julian Assange? Ok, este tema fue un tema muy sonado y sigue sonando. Por eso nosotros preguntamos a los ecuatorianos si están de acuerdo o en contra de que el presidente Lenín Moreno le haya retirado el asilo a Julian Assange. El 66% de ecuatorianos está de acuerdo con esa decisión. Esto es clarísimo, 6 de cada 10 ecuatorianos está de acuerdo con que se le haya retirado el asilo a Julian Assange. Otro tema que ha generado mucho de qué hablar en los últimos días fue la designación de Diana Salazar como nueva fiscal general de la Nación. Sí. Aquí encontramos que el 59% de ecuatorianos señala estar de acuerdo con esta designación. Es decir, entra con un apoyo importante por parte de los ecuatorianos para
una mayoría aceptaría su designación. Pero estos datos globales están desglosados de alguna manera para saber en qué fundamentan esta opinión favorable tanto en el desalojo de Assange cuanto en la elección de la fiscal general. Doctor, cuando hicimos la investigación, lo único que evaluamos fue la posición que tuvieron, si están a favor o en contra. No preguntamos razones para determinar si están a favor o en contra. El análisis estadístico adicional que se puede hacer es el análisis por ciudad, por edad, por sexo, por ingresos. Pero vemos que las dos... Pero veamos las tendencias etarias para saber más o menos quiénes son los que están más a favor de estas dos decisiones. Justo eso le iba a decir. Con relación al tema de Assange, hay mayor apoyo en la ciudad de Guayaquil. Por edad, por los baby boomers, es decir, por la gente que tiene más de 51 años. Imagínense que ahí llega al 70%. Por sexo, vemos que las mujeres llega al 69%, están a favor de que se haya retirado el asilo. Y por ingresos en el hogar, vemos que mientras más, es casi similar, pero los que tienen ingresos entre $1,000 y $3,000 mensuales son los que más apoyan el retiro del asilo, es decir, la clase media. Con relación a la designación de la nueva fiscal, vemos que en Quito, en Guayaquil, existe un mayor apoyo, el 60%. En cuanto a la edad, asimismo, quienes tienen más de 51 años son en un 68%, apoyan la designación de Diana Salazar. Sexo, ahí sí está casi igual, 58-59 hombres, mujeres, y en nivel socioeconómico igual, entre $1,000 y $3,000, es decir, la clase media, un 66% apoya la designación de Diana Salazar como nueva fiscal del Estado. Interesantes estos datos porque se ve coherencia en cuanto a la decisión respecto de Assange, porque un amplio sector de las mujeres apoyan la decisión y quizá eso tiene como antecedente los delitos por los que inicialmente fue acusado. Pero resulta un poco disonante el comportamiento de las mujeres respecto de la elección de una mujer como fiscal general de la nación, porque habría... podríamos pensar que iba a tener un amplio respaldo del sector femenino, cosa que no ha ocurrido. Resulta Doctor, le comento un dato. Hace pocos meses nosotros hicimos una investigación para determinar cuál es el nivel de machismo en el Ecuador. Lamentablemente en los resultados encontramos que las mujeres son más machistas que los hombres. Curioso dato que ahora vemos reflejado también se ve reflejado en este apoyo. Y hay muchos temas que uno no entiende, sino cuando logra asimilar que en el Ecuador el machismo es importante, pero está mucho más marcado en las mujeres que en los hombres. Tenemos ya una panorámica respecto de los principales asuntos investigados por Clear Report. Ahora pensé, ¿cuál es la expectativa de la ciudadanía hacia el futuro sobre la situación económica del país? ¿Está satisfecho con las acciones del gobierno? Doctor, ¿hay pesimismo? Nosotros les preguntamos a los ecuatorianos, ¿cuál es el clima previsible? ¿Cómo piensan que será la situación del país en los próximos meses? 69% mencionó que va a ser peor que la actual. Es decir, casi 7 de cada 10 ecuatorianos cree que el futuro cercano va a ser peor que el actual. ¿Cómo califican la gestión del actual presidente? Aquí nosotros hacemos dos preguntas. La una, para determinar el nivel de agrado que tiene el presidente Lenín Moreno como persona, y la otra, la calificación que le dan a la gestión como presidente de la República. En cuanto al nivel de agrado como persona, Lenín Moreno tiene un 36% de agrado y un 64% de desagrado. Con relación a la calificación que le dan a la gestión como presidente de la República, el 72% de ecuatorianos califica de mala, apenas un 28% de ecuatorianos la califica de buena. Entonces vemos claramente que la situación del país, la percepción de la situación futura del país, tiene relación directa con la calificación que le están dando al presidente. Es decir, las acciones o no acciones que está implementando el presidente son las que reflejan la percepción de la situación actual del país. Estuvo con nosotros el licenciado Francis Romero, con quien hemos tenido oportunidad de revisar algunos datos y nos queda una sensación de preocupación al saber que
La gran mayoría de los electores, la gran mayoría de los ciudadanos no están de acuerdo con las políticas del actual gobierno, y ello se ve reflejado en la credibilidad, en la aceptación que tiene el presidente de la República. Muchísimas gracias, Francis, por estar con nosotros. Muchas gracias. Y gracias por los datos actualizados. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29 UHF presentó Panorama, Política Interna y Asuntos Internacionales abordados por especialistas, jefes de misiones diplomáticas, organismos internacionales y expertos en temas de la comunicación política nacional e internacional. Con la conducción del Dr. Edgar Jaramillo.